Panorama de la tarde, 5:42 minutos de este lunes 7 de abril. Damos la bienvenida en este momento para iniciar una conversación con el buen amigo y colega Francisco Tavares. Un gusto. El demócrata mejor conocido, ¿verdad que sí? Así sí te va a conocer todo el mundo. Así es. Así como muy relajadito. Como Sí. No puedo, no puedo. No sé por qué, me siento entre amigos. Ajá. La gente cuando maneja mucho billete ya. Leonardo, eso es un piropo. Me gusta. Tú sabes que tu boca sea santa, ¿verdad? Claro. Un saludo, ¿Tú sabes, Miguel? un saludo a su esposa, Carly. Ah, tu amiga. Claro, Tú sabes, Miguel, que aquí los chicos me comentaban que participaron en el Congreso de Comunicación Política exitoso que se dio jueves y viernes. La verdad que los felicito por eso. Y me conversaban a propósito de lo controversial un poco de tu exponencia. Yo inicié mi comentario precisamente pagando esa deuda que tengo como periodista y ese quiquilla que siempre le queda a uno, ¿verdad? Hablando sobre el intrusismo a nivel mundial. Eso es una tendencia a nivel mundial, pero lo que nos toca a la República Dominicana, que aquí los periodistas estamos muy amenazados por el intrusismo. Así es, bueno, darle el agradecimiento al gran amigo Leonardo Gil, el CEO de Bitácora, la empresa que organizó este 5º Congreso de Comunicación de Gobierno 5G. Hacer un paréntesis y agradecerles a la invitación a este panorama de la tarde, siempre les sigo. Bueno, de camino conversé con el gran amigo Miguel Medina para tomarme un cafecito, está un poco agripado me dice. Ese mejore, pero él está viendo el programa. Mejore, pero lo felicito, de verdad. Gracias por la invitación, grandes amigas, amigos, a quien sigo y admiro. Y bueno, con el tema del intrusismo, yo creo que tenemos nosotros también que reflexionar y abrir un puente, es mi posición, entre el rol que juegan los medios de comunicación. Las profesiones se van reinventando o mueren, entonces creo que el periodismo está obligado a una reinvención tal cual como se definió la profesión, el código de quién comunica, qué comunica y cómo comunica va a seguir siendo con o sin título, el rey es el contenido. Entonces pienso que de manera clásica también nosotros estamos, y lo voy a decir de una manera quiero que se entienda, el Colegio Dominicano de Periodistas también yo creo que debe reinventarse, debe comenzar a ver el fenómeno de las redes sociales no como una amenaza. Dentro de las redes sociales hay un cambio de formato de los medios que comunican con o sin calidad, pero parte también de lo que yo señalaba en mi conferencia en el Congreso de Comunicación 5G sobre el tema de la relación de los medios de comunicación y el gobierno. Entonces voy a tomar una idea para, Danilza, asociarla con tu comentario, y es que en la era de los medios tradicionales había más fake news, más dañina que hoy día. Lo que no tenía era la potencialidad de proliferarse. Nosotros hemos sido testigos como comunicadores y periodistas, productores de medios, cómo aquí, señores, hay grupos de poder tradicionales que compraron, adquirieron frecuencias de radio, de televisión, rotativas, al día de hoy, para dedicarle 10, 15 portadas a un presidente de turno en el PLD que lo tuvo que sufrir sencillamente porque un dueño de un medio de comunicación de eso quería que le dieran una licitación en una carretera. Y cuando no ganaba la licitación... Es el uso del poder. O cuando no, es el mal uso de los medios de comunicación. Entonces, pero el poder que representan los medios de comunicación. Sí, pero lo que yo quiero señalar es que cuando un influencer que no es periodista y que no tiene la formación ética y moral, o puede ser periodista, vamos a poner lo que no lo son, que es lo que más se critica. Claro. Te sube un post y te dice que fulano le está pegando cuerno con fulana y aplica un modelo de chantaje o de extorsión o dice algo que no tiene sustento, sin confirmación, que es un encargo que le están pagando a esa persona para desinformar, manipular y para hacer daño, eso es algo totalmente cuestionable, negativo, que no se puede apoyar. Ahora, cuando el dueño de una gran corporación te toma 5 canales, 15 emisoras y te le dedica 10 titulares para ganarse una licitación de 2.000 millones de pesos, entonces yo te digo, eso no es chantaje. Entonces, ¿dónde vamos a poner en la balanza a los grandes dueños de medios que han contratado históricamente a flamantes comunicadores
y periodistas reconocidos que se han prestado para misiones de aniquilar reputaciones de presidentes y de todo un gobierno. Entonces yo te digo, el dueño de la corporación que contrata periodistas que saben que se dedican a afectar los intereses de la nación para beneficiar el interés económico de un grupo, ese es igual o peor que el que te sube un post. Entonces el problema ahora no es que no regulemos los medios digitales y que no le prestemos atención al intrusismo. Ahora yo creo que el problema no son las redes sociales solamente. En la radio, en la televisión y en el diarismo, históricamente se ha dado más chantaje, más encargo que lo que se puede cuestionar en una red social. Pero mira, es que yo no hacía solo una referencia a lo que han traído las plataformas o las redes sociales. No, hay intrusismo hasta en la forma tradicional de ejercer el periodismo. Y ahora más que nunca. Francisco, en ese mismo sentido, bueno, felicitarte por tu conferencia. Gracias, en el Congreso, realmente fue magnífica y creo que debes replicarla realmente. Te agradezco. En YouTube, Eddie Click, bueno, no sabemos el apellido, se llama Eddie Click. Eddie Click. Te saluda, dice que estudió contigo en la parte de Derecho, te manda unos saludos un abrazo cordiales. a ese compañero. Sí, tú hablabas justamente y ahora lo abordaste un poco. Quisiera que nos hablaras un poquito más sobre esa parte. Se habla hoy en día de la regulación de los medios digitales. Se habla de que de alguna forma se puede ver como censura. Tenemos una ley que realmente necesita modificación, que tiene que ver con la parte de la comunicación. ¿Cuáles son tus consideraciones con respecto a esto? Redes sociales, plataformas, ¿cómo consideras tú que deben regularse? O más bien, si no me equivoco, mencionaste esa parte de que lo que realmente debe regularse son quienes utilizan justamente esas plataformas más que las plataformas en sí. Es una interesante pregunta y es un debate abierto. Hoy día las grandes sociedades todavía no le han encontrado una respuesta al dilema de regular o no regular las redes sociales, porque es un tema complejo. ¿Qué ha pasado? Que en la nueva civilización de este siglo XXI, si vemos un poco el histórico, en el siglo XIX, nace evidentemente el impacto y la influencia de la redacción, de la palabra escrita. Y en esa retrospectiva histórica de la comunicación, entonces el periodismo era el que escribía las palabras, las denuncias en los diarios, ese periodista tradicional. Los diarios documentaban las denuncias. Entonces el diario era llevado a la televisión, por eso todavía hoy día vemos cómo hay un fenómeno de que se hace televisión con los periódicos, que se le conoce periódicos popularmente en República Dominicana. Entonces el periodista redactaba, denunciaba, documentaba como fuente primaria y luego se llevaba a la televisión y la televisión masificaba el mensaje de un dueño del micrófono con un acceso exclusivo que interpretaba esa información y la daba a conocer de uno a muchos. Y luego la radio le daba la interacción. No se interactuaba con el diario, no se interactuaba en la televisión, sí en la radio. Entonces se dio una especie de secuestro monopólico, un monopolio donde habían y sigue habiendo todavía en algunas sociedades una gran barrera de entrada para quien podía escribir en un diario, comunicar ante una audiencia en la televisión o hacerlo a través de la magia del micrófono en la radio. Las redes sociales son una expresión de una transformación donde ya tú no tienes que esperar ni a llegar a la casa, ni a leer el diario, ni a escuchar la onda herciana para enterarte. Entonces la fuente primaria ya no es el diario, ni la televisión, ni la radio. La fuente primaria son las redes. Entonces el consumidor de información se convirtió en un protagonista que genera información, no solo interactúa. En ese cambio, evidentemente, se da una regla de juego que no podemos dejarla desapercibida, y es que todas las redes sociales son propiedad de corporaciones, donde la mayoría son de nacionalidad estadounidense, están en Estados Unidos. Esas corporaciones que te manejan X, antiguo Twitter, Facebook, que es competencia de YouTube, que son los grandes monstruos. Solamente Facebook tiene 2.400 millones de usuarios. Entonces Facebook te censura. La gente no sabe que todas las redes sociales tienen grandes parámetros de censura. Primero,
hay una discusión entre el derecho al olvido, la huella digital y la discrecionalidad con la que negocian con nuestra información. Sí. Las redes sociales no son gratis. Las redes sociales te dan un acceso a un usuario gratuito, pero el gran negocio que trae detrás es que tú le autorizas a esa red social a que todo el contenido que tú generas, desde la foto, el video, la opinión, la comercializan con las grandes corporaciones de consumo. Entonces tú tienes como periodista, como ciudadano, como comunicador, que hacer el trabajo de investigar, de redactar, de grabar el video, de subirlo. Ellos controlan toda la publicidad que te colocan y deciden en función de los lineamientos de cada corporación qué alcance. Tú publicas todo, pero el hecho de que lo publiquemos no significa que lo va a ver el ecosistema completo. Ellos van a recomendar tu publicación, tu video personal, político, de denuncia o no, en función de si se alinea con los parámetros que ellos han programado en el algoritmo. Entonces, hoy día, el ejercicio de comunicar en las redes sociales nos ha creado la idea de que tenemos libertad total. Hay más sesgo, hay más control, hay mucho más bloqueo en las redes sociales y censura que en los medios tradicionales. Entonces, resumo las 3 propuestas fundamentales que se están discutiendo hoy. ¿Qué se regula? Vamos a regular como Estado a los dueños de las plataformas, Google, Facebook. Vamos a, entonces, como gobierno, hacer un acuerdo para que desde Naciones Unidas, que se creó un protocolo en el año 2016, donde se convirtió el acceso a la información en un derecho universal. 2016, ONU crea un nuevo derecho humano, que es el derecho que tiene todo ser humano a informar y a informarse a través de cualquier vía. Eso no se puede censurar. Entonces regulamos las plataformas, regulamos el contenido o regulamos al usuario. Si regulas el usuario, entonces los gobiernos pueden utilizar esa regulación para incluir a cualquier ciudadano y entonces, amparado en la regulación del usuario, puede ser que se aplique una censura previa. Si regulas la plataforma, entonces puede ser que el acceso que ya tenemos a esas plataformas que no están bajo el control de la frecuencia, que son propiedad del Estado, en este caso dominicano, en el momento en que el Estado quiera censurar y quiere eliminar una frecuencia de televisión, de radio, todas son públicas. Te dan una licencia de uso. Entonces, los medios de comunicación somos quienes auditamos a los gobiernos. Si quien audita al gobierno y le denuncia cuando comete fraude, corrupción, termina siendo coactado y censurado y regulado desde el gobierno, o cómplice, o entonces tú puedes terminar teniendo un problema de opresión. La democracia no se puede reconocer de ninguna manera como un aspecto de libertad sin los medios de comunicación. Lo que nos hace libres es no solamente tener el derecho a opinar de manera libre, sino a saber que todo el que ejerce el poder y administra presupuesto público tiene que ser fiscalizado por los medios de comunicación. Si al que nosotros fiscalizamos no regula, entonces ustedes saben lo que termina pasando. Miren a Ortega, miren a Venezuela, todas las dictaduras empiezan regulando y coactando a los medios de comunicación. Miren, nuestro compañero Adrián Lebrón no pudo estar presente aquí, pero lo tenemos en la línea telefónica, tiene una pregunta. Ay, no se aguantaba mi compadre. No se aguantaba. Un saludito. No se aguantaba. Y déjeme decirle con la el llamada parece que se cayó. ¿Se cayó? No, se cayó la llamada. Se cayó. Vamos Mire, a ver. con el perdón de todos, yo le decía al compadre Lebrón, digo, yo soy de Panorama, pero voy por ti, compadre, y no vas a estar en cabina. Mientras tanto, vamos, Leonardo. Miguel, 2 preguntas. Francisco Tavares, el demócrata. Esa es una penetración importante tiene tu plataforma en la construcción de opinión pública. Gracias, en el país. Leonardo. 2 preguntas. ¿Tú consideras que en este gobierno hay mayores libertades para los medios de comunicación expresarse y cuestionar el accionar público? ¿O hay menor libertad? Y la segunda, por ejemplo, vemos un canal de YouTube, el tal Manola TV, que subió un video ayer, ¿no? Hablando de una situación de intimidades de funcionarios públicos. Y ese video tiene más de 130,000 views en apenas 24 horas.
lo cual yo considero un reflejo de que esta sociedad, la gente primero tiende a creerlo absolutamente todo. Es lo primero. Segundo, aquí hay una población importante que es, en términos prácticos, vaga, que lo ve todo. Lo ve todo. Y tercero, ¿tú no crees que el bombardeo con ese tipo de información y de noticias, de falsedades, inventivas y teoría conspirativa, no estamos destruyendo la democracia? En el sentido de que los cimientos de la democracia, la credibilidad de su clase política, de su clase empresarial, está siendo erosionada con noticias que ponen entre juego los compromisos y la responsabilidad de esto con el destino nacional. Interesante, Leonardo. Y yo pienso que en este gobierno hay libertad total de opinión. No es una conquista ni es un reconocimiento que le debamos dar al presidente Luis Abinader. Es el resultado de largos años y décadas de libertad. Es decir que así como hay que reconocer, yo soy de los comunicadores, de los ciudadanos, que no me cuesta reconocer lo bueno. Y por eso me siento con la moral de cuestionar lo malo. Quien solo cuestiona y critica se queda sin moral para reconocer. Entonces hay que reconocerle al presidente Luis Abinader que ejerce un tipo de poder muy blando. Si hay algo que criticarle al presidente Luis Abinader es que ha oigan bien esto. Sí, pero él no puede hacer otra cosa. Es que él está compelido bueno, a eso. Bueno, ya yo creo que evidentemente es un criterio que podemos discutir. Claro. Ahora, lo que sí quiero dejar claro es que el presidente Luis Abinader ha incluso desnaturalizado el ejercicio del poder. Hasta su llegada, un presidente ponía una palabra empeñada y se le caía el gobierno y no daba para atrás. Entonces, el presidente Luis Abinader ha reescrito la manera en la que gobierna. Ha reescrito la historia democrática. Y lo ha hecho para bien o para mal. Yo incluso creo, y no lo había dicho públicamente, pero me voy a animar a decirlo aquí en el programa de ustedes. Creo que el presidente Luis Abinader hiperreacciona a las redes sociales. Así es. Creo que el presidente Luis Abinader nos ha dado a nosotros en esta nueva era más poder de lo que nosotros deberíamos tener. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que hasta antes del estilo del presidente Luis Abinader, con Danilo, señores, Danilo tomaba una decisión y la imponía, óyeme, a la buena o a la mala. Tú sabes que hay que reflexionar también, qué estilo de líderes que queremos los dominicanos. Porque Danilo y Leonel, y no se diga Balaguer, y decía también por errores que son evidentes e incluso hasta infantiles a veces, que hay que devolver. Yo prefiero errores hasta infantiles. Pero yo prefiero que un presidente no se equivoque. Es lo ideal. Si hay algo que criticarle al presidente Luis Abinader, presidente, contrate asesores que le hagan buenos análisis, buenas recomendaciones. Para no tener que devolverse. Porque eso es lo que en lo que yo no estoy de acuerdo. Sí. Cuando un presidente y un gobierno tenga que recular y dar para atrás, porque el mandante, que es el pueblo, le dijo que no está de acuerdo que lo haga. Exacto. Ahora, una cosa es que el pueblo te diga una vez o dos veces, qué sé yo, en un año, que no está de acuerdo contigo y tú recapitules, y otra es que casi todas las medidas que tú tomas la eche para atrás porque no estuvieron bien pensadas, bien planificadas, y que utilice la excusa de que tú estés escuchando al pueblo y que por eso le da para atrás. Sí. Manola TV, fake news y manipulación, deepface y todo lo que tú quieras. Yo creo que ahí hay que ser implacable. ¿Qué pienso? Que hay que reformar el sistema judicial en cuanto a cuando se miente, cuando se difama. El gran problema que tenemos es que quien no difama hoy día está afectado, todos nosotros estamos afectados porque la sociedad ha creado una desafección, ya no solo a la política, sino a los comunicadores. Señores, si hay una profesión que va en descrédito compitiendo con la política, es el periodismo y los medios. Entonces, ¿qué hay que regular? Que el medio, cualquiera de nosotros, si en el Demócrata mañana yo difamo y me pongo a inventar porque me pagaron, porque acepté dinero, hay que imponerme una sanción severa. Ahora, con un sistema judicial que garantice que no es que el mismo político o un juez se va a prestar para destruirnos. Entonces, ¿qué pasa con la era digital? Que todo se queda. Antes tú decías algo en radio y tú tenías que pedirle a una central de monitoreo que te buscara el pietaje. Ahora, todo lo que tú digas, escribas ya en un post, se utiliza como prueba para llevarte a un proceso judicial. ¿Qué pasa, señores? Que tú tienes que pasarte 4 años peleando y a los 4 años te dan
con suerte después de casar una sentencia en la Suprema, prisión suspendida. Entonces hay que crear un nuevo marco para que el que difame por el bien de la profesión y de los medios y de la misma sociedad, no solo de los políticos. Aquí hay comunicadores financiados por políticos, que son los que más daño hacen. Así es. El grave problema de esto es que el gobierno no tiene moral, porque quienes financian las peores campañas Son los propios políticos. Hoy pregúntale a Furcal. Ay, santo. Pero vamos a hablar con nombre y apellido. Te vamos a preguntarle a Furcal. No, Esa guerra entre mira, Furcal ¿quién y financió la Lisandro. campaña? Es el mismo sistema político que ha dado Se pie. acabaron los dos, Furcal y Lisandro. Francisco, Ellos los ¿Cómo, dos se Lisandro? encargaron, sí, de Mira, financiar. Macarrulla Sí, fue Macarrulla y financiar. Furcal. pero te voy a decir algo. Ahí no se salva ningún partido. Es el mismo sistema político que ha patrocinado todos esos monstruos. La que hoy decadencia. Pero mire, en la- usted está en los haciendo una medios de imputación muy comunicación, seria. así Usted es. está diciendo Pero- en este espacio, Panorama FM, que Sí. Macarrulla que fue que financió No, yo estoy esa dici- campaña contra Yo estoy diciendo que primero fue Furcal contra Lisandro. Y después vino el desquite. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Entonces, pero, ¿qué significa eso? Que muchas de las imputaciones, la falta de gerencia de Furcal era mentira, no. La incapacidad de Furcal en el sistema educativo era mentira, no. Es como que venga del INE Ascensión a decirnos a nosotros que fue una campaña. Yo digo, está bien, perfecto. Le pagaron a alguien para que diera a conocer todo lo malo que usted hizo. Ah, entonces esa persona aceptó dinero, pero comunicó la verdad. Había incompetencia y por eso el presidente lo quitó. Ahora sí tenemos a nuestro compañero Adrián, para que no le vaya a dar un infarto. Hola Adrián, estás en el aire. Buenas tardes, Panorama de la Tarde. Un inmenso placer poder estar en contacto con todo el equipo allá en cabina y le escucho debatiendo con ese es un especialista de la comunicación, no es un comunicador, porque comunicador ahora todo el mundo está enganchado, pero ese es un verdadero estudioso de las redes, de la comunicación moderna. Francisco Tavares es un amigo, un compadre, un hermano. Dale con tu pregunta para que no te quede fuera. Muchas gracias, compadre, lo valoro mucho. Me dejan fuera con esa cabina. Hermano, mira, de verdad que las redes sociales ahora son la tónica, marcan el ritmo de la comunicación moderna. Ahora bien, no se da también dentro de las redes lo que hacen comunicación a través de las redes. No se produce un sesgo a la hora de la gente estar pendiente más a la monetización con los videos que a la verdad, que estaba pegado a la verdad. El periodismo tradicional persigue la objetividad, persigue tratar de corresponderle a la verdad para comunicarle a la gente. Ahora, cuando una persona está comunicando a través de las redes sociales un video, está pensando en cómo monetizar el video, cómo le va a sacar más provecho a lo que dice. Esto no es un sesgo más peligroso que el que producían, por ejemplo, los dueños de los medios antes. Es interesante, vuelvo y digo, esto es un tema multisectorial, factorial, hay muchas variables. Yo sí quiero desmitificar, compadre Adrián, Lebrón y toda la audiencia y equipo en cabina, el tema de los views y la monetización. Lo que más pesa en las redes sociales no es el dinero, El que le diga a usted que está haciendo millones de pesos y que se esté enriqueciendo con la monetización de YouTube y de redes sociales, yo le digo, o tiene una granja de bots haciendo millones de views o está mintiendo. Y lo digo esto con mucho conocimiento de causa, y le voy a revelar solo algunos de los aspectos que conlleva generar contenido con o sin calidad. Usted tiene que hacerlo todo. Usted tiene que prender la cámara, apagar la energía, tener mínimo un personal técnico que edite, porque hay pocos casos donde usted puede hacer el talento, el lumino técnico, el camarógrafo, el editor. Usted tiene que hacer miniaturas, usted tiene que crear etiquetas, hacer un posicionamiento SEO. Comunicar en medio tradicional es 3000 veces más fácil que comunicar en redes sociales. Tú crear un video, el que cree que tú te grabas con tu telefonito y lo sube, la calidad cuesta. Tú tienes que garantizar calidad en el audio, calidad en la imagen. Todo esto que ustedes están haciendo aquí. Esta cabina en off, fuera de digital, se maneja mucho más fácil con el transmisor en FM que en las redes. Entonces, después que tú lo haces todo y tú no controlas qué se hace viral y qué no, eso es otra cosa, No es que tú lo haces con calidad, lo haces bien. Tú puedes mentir, tú puedes dar una información tremendista. Y es el algoritmo que tú no controlas, el que decide si eso se va a viral o no, a través de un sentimiento de los usuarios
que si están buscando una información que es oportuna y que tú lo estás dando en el momento oportuno en el que eso está teniendo demanda de ratio en una red social, es que eso va a tener view. Después que se va viral, lo que está haciendo YouTube, por ejemplo, compadre, y es algo que el que no está en el ecosistema, yo tengo 2 plataformas verificadas y años en este negocio ya, desde hace tiempo. YouTube te da a ti un 45% y el gobierno estadounidense te quita un 30%. Entonces, de cada $1,000 que tú produzcas, con todos los views, entonces YouTube se va a quedar con el 55%. Y el gobierno estadounidense que aplicó esa normativa te quita un 30%, no te pregunta, te lo descuenta. Entonces, ya óyeme bien, el 85% de todo lo que tú vas a producir por cada millón de views se está quedando entre el gobierno norteamericano y la corporación que es Google. Entonces, cuando a ti te llega eso, para tú enfrentarte a la dinámica de generar contenido, no es para hacerte rico ni para que lo asuman como se ha querido vender. Otra cosa, sí, que los views y esta vorágine en la que estamos, quien lo controla es la misma plataforma, porque la plataforma lo que hace nadie, escuchen bien esto, cuando tú subes un video hoy y ese video no funciona porque tú quieres hablar de un tema bien pensado, bien estructurado y lo preparaste durante una semana, no corre. Oye, el algoritmo te dice tú no, sabes, no. entonces tú sabes qué es lo que te hace el algoritmo. Cuando tú repites eso mañana y pasado, ellos te están diciendo, tú estás ocupando un espacio en tu canal, en tu plataforma de YouTube, de Instagram, de Facebook, que no es rentable para mí. Si tú decides de qué tú vas a hablar y cuando tú hablas del tema que la gente no quiere y te preparas para ello, entonces yo no te recomiendo. Ellos te matan el alcance. Para tú recuperar ese alcance y esa viralidad, tú a veces tienes que durar 4, 5 y 6 meses para que ellos te dan la oportunidad, te castigan y tú eres invisible. Cuando tú entras de nuevo ahí, entonces ya la lección que te está dando la plataforma, que es el dueño del negocio, ¿tú sabes cuál es? Tú no vas a hablar de lo que tú quieres. Tú no vas a preparar el tema. Si es Yailin que se desnudó, ¿tú sabes de qué tú tienes que hablar? De Yailin, porque ellos, lo que quieren los views y lo que han creado este negocio no somos los productores de contenido, son las plataformas. Entonces, al final, también, tú por mantener, y esto sí es lo nocivo porque es adictivo, es peor que la cocaína, que la heroína. Tú porque no te apaguen tu plataforma, entonces tú te metes en una dinámica. Sí. Yo no lo hago necesariamente, pero tú te metes en una dinámica donde tú eres capaz de poner a tu mamá que se está suicidando y grabarla. Porque cuando tú ves que se te está pagando ese algoritmo, no por el dinero ni por la fama, tú quieres mantenerte metiéndole al bloque, como dicen los muchachos. Al final, evidentemente, la gente va decantando para que nadie se preocupe. Oigan cómo es el negocio hoy día. La moneda de cambio que no se mantiene invariable es la credibilidad. La gente puede ver todo lo contenido basura, todo lo que tú quieras que se publica. Ahora, en esos temas, para la gente saber si es verdad o no, tú sabes qué se pregunta, quién lo publicó, dónde se publicó, y va a ir a Panorama, y cuando Panorama lo publicó, entonces ahí va a decir, yo voy a consumir ese contenido. Entonces, todo lo que se está generando y la preocupación radica en lo mismo, economía de la atención, y si tú mantienes tu credibilidad, tú tienes influencia. La verdadera moneda de cambio de hoy día es la credibilidad y la influencia. Hay 300,000 comunicadores, influencers, a los que los políticos les pagan más que a nosotros. A los que los políticos pagan es influencer. Por ejemplo, este gobierno tiene la particularidad también de invertir grandes sumas millonarias en personas que no tienen ni credibilidad ni influencia. ¿Y quién la tiene, que debería recibir el apoyo, si no se hace el gracioso y no le saca los titulares de la propaganda que el gobierno quiere, no recibe el apoyo? Sí, porque hay algunos que son un ¿Están poco oyendo? sensibles. ¿Están escuchando? Adelante, Nadia. Francisco, ahorita hablabas de regular más bien quienes hacen uso de los medios que el medio en sí, que es regular las plataformas como tal, en el caso digital y demás. Nosotros hace poco tuvimos mucha controversia en el país con el tema de la ley 1-24, o la ley del DNI como se le denominó.
todos los grupos de periodistas y tal, pues se pronunciaron al respecto. Se habló de que eso se iba a estudiar, de que se iba a consultar, pero Una eso sigue amenaza ahí. a la libertad de expresión. Totalmente, Fue porque está la confusión entre la regulación y la censura totalmente. Entonces, en ese sentido, porque la ley está ahí, o sea, eso se ha quedado como en el aire, sin embargo no, está está ahí. en el Congreso. Bueno, pero esperemos pues. Entonces, visto esto y que los gobiernos tomen este tipo de medidas, también porque pudiesen sentirse amenazados por todo tipo de lo que se publica y demás. La posición país y la posición de los medios creíbles frente a este tipo de amenazas, ¿cuál debería ser? Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de ley que limite el uso y el acceso a la información. No estoy de acuerdo ni que se regulen las plataformas en ese sentido, ni a quien la usa, ni el contenido. Yo sí creo que evidentemente, como aquí no estamos hablando de 300 plataformas, estamos hablando de YouTube, sí debe sentarse con los gobiernos en Naciones Unidas de todo el planeta a que ellos, dentro de la letra chiquita que todos firmamos, así como ellos utilizan el contenido, que estén dispuestos, YouTube, reitero, no República Dominicana, no hay YouTube República Dominicana, no hay YouTube Perú, es una sola plataforma que es Google. Entonces, los amigos de Google tienen que introducir, así como lo hacen, para que tengamos una idea, Mark Zuckerberg en Facebook, por ejemplo, difícil de monetizar, porque tiene una agenda liberal, totalmente abierto a la agenda LGBTQ y al tema interracial. Entonces, cuando tú tratas de monetizar o de subir un contenido para que tenga alcance en Facebook, que habla de Haití, te lo censura. Facebook te censura eso porque el dueño de Facebook decidió que él está a favor de todos los temas de apertura de frontera. Entonces, así mismo como él, como dueño de la plataforma, que está incidiendo más que todos los gobiernos juntos, decide que si tú dices que tú estás en contra del aborto y tú tocas el tema antiaborto en Facebook, te dan un strike, te comienzan a limitar la cuenta y hasta te la cancelan. ¿Qué yo propongo en ese sentido? Definan un protocolo para el uso adecuado del lenguaje. Entonces, tú no puedes Lo correcto. ya una red social en términos de los líderes de opinión. Si una persona dice una mala palabra o hace un uso inadecuado del lenguaje en un comentario que no tiene alcance, yo te digo a ti, bueno, tú lo puedes cuestionar, pero limitado. Pero cuando un influencer o una figura reconocida que se dedica a comunicar, entonces comienza a convertirse en un modelo ya negativo, entonces yo te digo, no puede ser en el caso de República Dominicana. Esa persona monetiza, pero quien más monetiza es la plataforma. Entonces yo creo que hay que definir unos parámetros en esas plataformas para tener un manual que establezca que así como tú no puedes, para que ustedes tengan una idea también, cuando tú hablas de droga, cuando utilizas la palabra arma, cuando dices terrorismo, secuestro en YouTube, el algoritmo inmediatamente te limita el alcance y te censura el contenido. Entonces, por eso cuando tú vas a comunicar en YouTube y tú quieres que le coloquen publicidad, tú tienes que tener un diccionario. Todo el que cree que todo el que hace YouTube no sabe. Entonces tú tienes que tener un diccionario de todas las palabras que la plataforma ya te dice que están baneadas. Entonces tú o tienes que ponerle un pito, o tienes que mutearla, o tienes que buscar sinónimo. Ese mismo tipo de lenguaje es en un protocolo lo que hay que establecer en términos universales para que todas las naciones se pongan de acuerdo y culturalmente definamos en República Dominicana qué es el lenguaje obsceno. Porque en Venezuela, de repente, la cuchara es una palabrota y aquí cuchara es con lo que se come. Claro. De que cada país defina esos protocolos y que nos pongamos de acuerdo Francisco. sin afectar el contenido. Sí. Ya brevemente para concluir, Brevemente, Edith. sí. Francisco, bueno, aprovechando la oportunidad sobre el tema del periodismo. Y en ese nivel va mi pregunta, porque hay obviamente que una variación del ejercicio del periodismo como lo tienen todas las carreras y no hay excepción de ninguna. Sin embargo, ¿crees tú que sí puede convivir y que esto ha fortalecido el periodismo? El hecho, por ejemplo, de que un periodista consumado, formado, que aplica diversas teorías y doctrinas, como habló, por ejemplo, Danilza, la pirámide invertida, la teoría de la aguja hipodérmica, la investigación,
Sin embargo, requiere también hoy, y eso es lo que ha florecido, el nivel del comunicador social que está en condiciones de descomponer esa información tan atinada que produce el periodista. Y muchas veces ese público que a veces no entiende, porque no es que no tenga la capacidad de entender, sino porque hay que analizarle desde diversos puntos de vista. Eso ha fortalecido hoy el ejercicio periodístico, que tiene que convivir ese comunicador con ese periodista. Yo pienso que a ver, hay una escuela tradicional que cree que el periodista es solo el que estudió comunicación social. Sí. Eso ya desapareció. No ahora, no son las redes sociales. Hay también una doble moral en muchos aspectos. Aquí hay gente que te está dirigiendo incluso la representación de organismos internacionales del periodismo en República Dominicana que no estudió periodismo. Y hay de figuras prestantes muy influyentes. Pero mira, claro, es una realidad. Pero lo que dice Francisco es una realidad. Pero aquí tenemos periodistas que hoy son una columna y que tú no lo puedes decir porque en el ejercicio catedrales son empíricos, de la comunicación. Son empíricos que hace tiempo mayormente se daba eso. Ahora, en esa forma de ejercer de forma empírica no puede decirse, no puede negarse que se fueron formando y que han adquirido conocimiento. Bueno, pues la misma oportunidad que se merece cualquiera. Hoy día para comunicar tú no tienes que ir a estudiar periodismo. Para tú ser un buen profesional, un buen comunicador o comunicadora, ya no tienes que hacerlo. Sencillamente en el mundo de la inteligencia artificial, la discusión ya no es quién comunica o quién no. Exacto. El problema es más grave. ¿Cómo ahora comunica y qué comunica? Si ese que tú estás escuchando con el tema del deepface a nivel de IA es esa persona. La discusión ahora es que los estudiantes, yo que soy profesor, y cuando yo voy, la primera introducción que yo le hago a mis estudiantes de impacto social en INTEC es decirle, yo utilizo los mecanismos para saber si ustedes son los que están escribiendo eso o están utilizando ChatGPT. Porque ahora mismo el dilema en la bioética es que están graduándose profesionales que nunca han escrito una línea. Y nos vamos a poner a discutir, ahora si para tú comunicar o escribir en un medio de comunicación tienes que ir a estudiar 4 años. Francisco, brevemente, porque se quedaron abordando el Francisco periodista. Pero brevemente, el Francisco, el analista político sobre el proceso convencional. Esa es mi área, me gusta. El proceso convencional del PRM, vimos a la vicepresidenta ya anunciar sus aspiraciones. ¿Cuál es tu opinión sobre la posibilidad de un Guido Gómez Mazara, Yayo, la misma Raquel Peña, ¿no? Y Wellington Arnaud, que es un David Collado, que sí, David Collado, es una realidad. Así es. Yo creo brevemente, que brevemente. Te voy a pero por su partido. Te voy a soltar dos bombas, como diría el gran amigo Alfredo de la Cruz. Viene bomba. Un saludo a Alfredo, que es de aquí del team también. Miren, pienso que el presidente Luis Abinader, y lo he planteado y lo reitero, se ha equivocado en muchos aspectos, pero uno de los que más daño le ha hecho al gobierno del presidente Luis Abinader es tener a todos los presidenciables empleados en puestos sensibles. Si yo fuera el presidente Luis Abinader, si Francisco Tavares fuera asesor del presidente Luis Abinader, si Luis Abinader quiere cuidar su gobierno, debería destituir mañana a todos los candidatos presidenciables para que construyan sus proyectos desde fuera y ponerle a la vicepresidenta, a doña Raquel, la siguiente disyuntiva. No es de que licencia en el 27, no. Doña, usted quiere aspirar también, Wellington Arnaud, que se vaya fuera del gobierno, Yayo, fuera de aduana. El que esté dispuesto, porque si usted cree tanto que puede dirigir el país, ¿cómo es que usted no cree en usted mismo y que usted entonces, como dicen todos que van a ganar, yo me voy de mi posición, David Collado, que se vaya de turismo? Y que entonces David construya su proyecto presidencial, como él está seguro que ya va a ganar, desde fuera de turismo. Porque estar construyendo un proyecto presidencial de instituciones públicas es desleal, porque tú estás compitiendo con el mismo presidente. De mis amigos presidenciables, a ninguno le importa un carajo cómo está gobernando Luis, cómo está el país. ¿Tú sabes cómo es? A ellos están preocupados por cómo están marcando ellos. Sí. Y si tienen desde sus instituciones, si tienen que sabotear y